Seguimos en Futuro Regional y estamos con los doctores José Ferrara y Adrián Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Hernán? Bien, muy bien. Aquí encontré en Infobae un artículo muy interesante que es la respuesta a una pregunta que creo que muchos se han hecho, no solo los expertos en derecho penal. ¿Para qué sirven las cárceles? Y hay un testimonio del profesor Jorge Vicente Paladines Rodríguez, que es ecuatoriano, que es docente en la Universidad Andina Simón Bolívar, y un docente de la UCA, Héctor Hernández, con dos posturas diferentes sobre esta misma temática. ¿Para qué sirven las cárceles? Vamos por parte porque es largo, bastante largo. Bueno. Así que le informo a la audiencia que vamos a tratar este tema con ustedes y después con los doctores Giacometti y Masuccini. Empieza a hablar el doctor Jorge Vicente Paladines Rodríguez y dice lo siguiente, primer párrafo. La cárcel, desde todo punto de vista, está injustificada. Es ilegítima y no goza de respaldos civilizatorios. Por lo tanto, no es necesaria. Así como hoy existen museos del Holocausto, en 200 o 300 años, la humanidad deberá recordar que existían estos lugares aberrantes en términos de derechos humanos. Este es un primer punto. Opinión, reflexión sobre este punto de vista. Es razonable en gran parte, quizás en 200 años van a ser las penas o más atenuadas, pueden ser peores, pero vamos a ver un punto de vista de lo que es el derecho penal. El derecho penal, para gran parte de los pensadores, dice que protege bienes jurídicos. Si el bien jurídico que está protegiendo es menos grave que la privación de libertad, toda privación de libertad que sea por pena, tendría una sanción desproporcionada. Por lo tanto, es entendible lo que dice el pensador en expresar que va a ser la interpretación de una pena de cárcel para un bien jurídico menor que el que fue violado como algo arbitrario y aberrante. Pero sigo pensando que en 200 años esto puede variar. En estos 200 años variaron para cada vez expresar, para humanizar las penas, como alguien ha dicho, que es una palabra muy rara, humanizar las penas, pero bueno, desde el abolicionismo por ahí es más interpretable de que es una gran equivocación, pero para el iluminismo la pena, la humanización de pena es entendible. Sí, José, vos coincidís cuando dice el docente es ilegítima la cárcel y no goza de respaldos civilizatorios. Es decir, que antes no había necesidad de cárceles. Yo, adhiero a lo que dice Adrián y quiero, la humanización de la pena, yo diría un poquito más avanzado, ya que estamos hablando de cárcel, la humanización de la ejecución de la pena. Si bien no enrolo tanto en la teoría, aunque alguno parezca que sí, pues soy defensor del abolicionismo, creo que hoy, tal como están dadas las cárceles en Latinoamérica y sobre todo en Argentina y sobre todo en Santa Fe, si me tendría que enrolar, me enrolo más en un abolicionismo, pero no porque sea ferviente admirador de eso, sino por cómo tenemos las cárceles en Santa Fe, con una cuestión ideológica, si se entiende lo que quiero interpretar. Ahora, la pena es castigo, como tal. Obviamente, quien ha vulnerado un bien jurídico, como dice Adrián, tiene que tener su castigo, pero no coincido tal como están en las cárceles hoy. Es aberrante, se comete hacinamiento constante, la prisionerización convierte a la persona, la estigmatiza y la convierte en un sujeto muy lejano de lo que es un ser humano. Considero que nada se hace frente a eso. Cuando uno denuncia algo, generalmente se mira para un costado y en Santa Fe, si tendría que enrolarme en una posición tal como está dado, me enrolaría en el abolicionismo, pero no por la propia teoría del abolicionismo, sino por cómo es la humanización de las cárceles en Santa Fe. Por lo demás, considero que tiene que tener pena si fuera un país que fuera humanizante en cuanto a la ejecución de esa pena, y considero que, como dice Adrián, sobre todo, que es lo que carecemos en Santa Fe, en cuanto a la cárcel y a nivel nacional en cuanto a la desproporción y la simetría en las penas, considero que muchas veces a quién se le aplica la pena y la desproporción sobre el bien jurídico tutelado es totalmente desproporcionado, y eso es lo que hay que tratar de evitar si queremos decir que somos sujetos de derecho y si queremos decir que la pena es un castigo, pero como tal obviamente tiene que tener
sus ribetes humanos y su ribete de equidad frente a lo que se ha lesionado o vulnerado. Pensemos que la sí. Revolución Francesa, Sí, sí. cuando Guillot utilizaba Sí, la sí. guillotina, fue un avance. ¿Por qué un avance? Porque era una muerte rápida, o sea, la pena, la ejecución era rápida y se evitaba el sufrimiento. Estamos hablando de evitar el sufrimiento, evitar la tortura. Sí. Las penas, vos lo único que tenías para, como decía Foucault, lo que vos tenías que ofrecer es el cuerpo. O sea, las torturas, los cortes, la Inquisición tiene un museo de las torturas, pero no eran los únicos, eran todos. Ahora se nos venden que en Inglaterra eran muy humanos y las torturas eran terribles. Hay una película que es Corazón Valiente y explica las formas que se torturaba. Por lo tanto hay que tener esa precaución de saber cómo ocurría, y quizás lo que van a ocurrir en estos últimos años fue un avance, en este último siglo, fue un avance a lo que ocurría hace 200, 300 años. Pensemos que la correccionalización y la resocialización es un concepto que, si bien algo los mete Beccaria, recién con mucha fuerza empiezan a aparecer a fines del siglo XIX. Es decir, el derecho penal está en pañales tal como lo conocemos, no es algo que existió hace 300, 400 años. Por ejemplo, la dogmática penal que nosotros a veces tantos hablamos, no tiene más de 120, 110 años, cuanto mucho 125, 130 años, tal como la conocemos la dogmática alemana. La teoría del delito la podemos encontrar en Carrara hace 150 años. Es decir, estamos hablando en la primera etapa, si vemos la historia de la humanidad de cuando comienza, es en las últimas décadas es donde empieza toda esta nueva forma de interpretación. José, recién me viene a la memoria una noticia que salió publicada en los diarios en los últimos días, un par de semanas atrás, que causó horror en los Estados Unidos, la ejecución de una pena capital, porque el reo tardó casi 45 minutos en fallecer. Entonces comenzó a discutirse si había que humanizar la pena capital, si tenía que haber pena capital o idear otros métodos. Realmente que una persona tarde 45 minutos aproximadamente en fallecer porque no sé qué problema hubo con la inyección letal, realmente es inhumano, por decirlo de alguna manera. No sé si a vos te merece alguna reflexión. No, obviamente no me merece otra reflexión. Igualmente es inhumano acá también lo que están pasando, lo dice Zaffaroni, y ahondando más en lo que te decía anteriormente. También es inhumano que acá estén 2 o 3 años y a veces 4 años esperando que se le dicte una pena. Que muchas veces es salomónica esa pena porque el mismo juez que es empleado de la provincia, de sacar la solución, sabe que tiene un juicio contra la provincia, por eso 3 o 4 o 2 años que estuvo en prisión y salir a suelto implica que le van a tener que dar explicaciones de por qué tuvieron 2 o 3 años. Me parece que, digamos, si lo vemos en el resultado muerte, obviamente nada comparable con la pena capital, como lo tiene acostumbrado Estados Unidos. Pero ideológicamente y humanamente no es mucho menos lo que estamos haciendo nosotros y acá en Santa Fe. El derecho penal, creo que la parte de ejecución de pena, si hay algo que está en deuda es precisamente con eso, pero es razonable, a nadie le interesa. No le interesa antes de condenarlo, mucho menos le va a interesar el Estado después de condenado, el justiciable. Seguimos, muy interesante, seguimos con lo que dice el profesor Paladines Rodríguez. Esto es de una polémica tremenda. Dice a continuación: pero cuando planteamos alternativas a la prisión, siempre se presenta la misma pregunta. ¿Qué hacemos con el homicida que se le ríe en la cara a la mamá de la víctima? ¿O con una persona que ha infligido dolor y no le importa seguir haciéndolo? La respuesta es que es el riesgo que nuestras sociedades deben soportar, porque no hemos descubierto la bolita de cristal que diga que alguien que ha cometido 10 violaciones o homicidios vaya a cometer 11 o 12. ¿Qué opinión les merece esta reflexión? Oportunistas, demagógicas, poco científicas. Me imagino que no es un abogado el que lo dijo. Si tengo que expresar, me parece que no. Reitero, es profesor de sistemas penales, es ecuatoriano de la Universidad Andina Simón Bolívar de Bolivia. Debe ser que no dan las carreras de derechos humanos, no tienen derecho constitucional como lo tenemos como hay en Argentina,
y si no, es poco interpretable. Prácticamente, si lo diría un político en campaña, es entendible. Porque sin duda, uno lo dice, lo está pasando a uno y se le está riendo el homicidio en la cara, obviamente la reacción sería la de este señor. Pero de lo contrario me parece verdaderamente inanalizable. Y es feo que decir algo inanalizable porque le estoy dando un silencio, pero no son palabras juristas. Lo puedo entender de que la seguridad social, hay principios y sistemas, el profesor de sistema, acá han trabajado muchísimo el positivismo criminal hace 130 años, 140 años, ha trabajado muchísimo en estos últimos años la teoría del derecho penal del enemigo, que más que mal tiene un rigor científico, no lo comparto para nada, pero tiene un rigor científico. Las expresiones esas no tienen rigor científico y me parece que es perder el tiempo en analizar esto, y no es una cuestión de soberbia, sino que rompe los canales de discusión científica, más parece una discusión de cancha. Para finalizar, José, esto es lo que acá viene un párrafo escrito evidentemente por el periodista, no es unas palabras del profesor. La esencia del discurso abolicionista, su principal fundamento es que el daño causado por un asesino es irreparable, ya que nada puede servir al muerto. Ya que nada puede revivir al muerto. Por eso la pena sería irracional porque se trata de reparar lo irreparable. Entonces, ¿con qué objeto hacer sufrir a alguien privándolo de su libertad? ¿Qué opinión te merece esta reflexión? ¿Es correcta? Bueno, yo acabo de decir que no adhiero a la teoría del abolicionismo. No obstante eso, considero que también hay que sincerar el discurso, como siempre decimos, y la pena de castigo. Como tal, yo creo que el que mata a alguien tiene que sufrir un castigo, salvo en las cuestiones anteriores que no quiso analizar Adrián, estoy de acuerdo, porque ya estaríamos hablando que si viola 11, 12, bueno, habría que ver por qué se llegó a ese número de violaciones, y aparte estamos hablando ante una eventual hipótesis de esa, estamos hablando ante un enfermo que nada solucionamos institucionalizándolo en una cárcel, obviamente, o sea que tampoco resiste el menor comentario. Por lo demás, yo creo que necesita, pero bueno, la cárcel es para resocializar. La cárcel es un castigo. Bueno, sinceremos el discurso y hagamos una cárcel y un sistema penitenciario acorde para que el reo, una vez que esté cumpliendo su castigo, realmente salga resocializado y no salga un animal peor que el que entró, en el sentido de política criminal y en el sentido de que si nosotros al Estado lo llevamos a ese individuo a una cárcel, deuda sobre ese individuo tenemos, y a su vez no solamente no tratamos de reparar esa deuda, sino que convertimos con las cárceles tan como están ahora en Santa Fe y en Argentina, lo convertimos en una persona totalmente denaturalizada, fuera de todo eje humano, o sea, lo que estamos convirtiendo es su potencial delincuente peor que el que ha ingresado. En segundo, la reparación es jurídica. Eso hay que entenderlo, que cuando uno tiene un accidente, el dolor no te lo quita nadie. Por más que la compañía de seguro te indemnice, ese dolor no te lo quita nadie. Cuando tiene un accidente laboral, nada te lo repara. El delito, la lesión del bien jurídico, generalmente, en los delitos más graves, no hay forma de repararlo para que quede todo igual, para volver. Esto sería una restauración de la paz. Y eso es lo que intenta el derecho penal, la restauración de la paz, dentro de lo posible. Doctores Adrián Ruiz, José Ferrara, muchísimas gracias. Un tema realmente muy interesante que amerita mayor tiempo. Probablemente la semana que viene o en otras reuniones sigamos analizando este tema tan pero tan interesante. Ahora, si le parece bien, estimado director, hacemos una breve pausa y continuamos en Futuro Regional.